La fuga de los 3 condenados por el triple crimen de General Rodríguez y este escándalo que abarca a todo el país concretamente y al nuevo gobierno, como así también al anterior gobierno. Vamos a estar debatiendo aquí con Luis Beldi, el periodista, un amigo, gracias Luis por estar, y también con Juan Manuel Casolati, exsecretario de Ejecución Penal, para hablar todo lo que tiene que ver con el servicio penitenciario. Antes de arrancar con ese debate, Mauro Zeta, tenemos allí más información y la pista San Juan con respecto a esto. Sí, que siempre decimos que ante una evasión de estas características, la difusión de las fotografías de los prófugos, empiezan a surgir infinidad de 911. Esto va a pasar, vamos a contar este como otros que van a ir apareciendo. Este lo contamos porque fue documentado y judicializado. Va a haber infinidad de llamados de gente que dice: me pareció ver a los 3 tipos que están mostrando por televisión. Con sentido lógico, muchos nos dicen: es improbable que si se escaparon sigan juntitos de la mano como compañeritos de escuela, pegando saltitos en distintas ciudades del país. Suena poco convincente. Pero bueno, declaró un empleado, en realidad es un profesional de las telecomunicaciones de apellido Ramos. Esta es la declaración que él prestó en San Juan, leo textual. Él dijo que en horas del mediodía del lunes vio a los 3 asesinos en la esquina de Avenida Rawson y 25 de Mayo en la capital de San Juan, que se pararon y le preguntaron dónde podían ir a comer algo, que él los mandó a un supermercado Bea más cercano, ubicado en 25 de Mayo y Jujuy, siempre hablamos de la capital sanjuanina, que le preguntaron si tomando la avenida Rawson hacia el norte iban a llegar al departamento de Hachal, que si de Hachal podían cruzar a la provincia de La Rioja. Este es el diálogo que él dice haber tenido con, a su criterio, los 3 prófugos. Bueno, ese fue el diálogo que se dio, que quedó asentado, judicializado, en un expediente que tramita en la justicia de San Juan. La verdad, pude hablar con alguno de las autoridades de la investigación. A ver, no la pueden descartar la pista, pero les suena poco convincente pensar que los 3 tipos se siguen moviendo juntitos, llamando la atención, digamos. Sí. Si se escaparon, hubo un plan, si hasta se supone y se sospecha, lo ha dicho la gobernadora, de complicidad penitenciaria hasta plata mediante, suena poco convincente pensar que se van de la manito al estilo de compañeritos de colegio. Falta que hagan un salticado y se vayan saltando los 3 por el resto del país. Pero la pista no la pueden descartar, por eso la han tomado y la van a investigar, la pista de San Juan. Bien. Luis, ¿qué lectura haces de esta fuga? De esta fuga, que fue una fuga comprada, burda, cada vez más burda, porque se vienen comprando fugas hace tiempo, no es una novedad. ¿Cuánto hace que no hay una fuga con un túnel, que se descuelgan por sogas, lo que llaman subirte un bondi planeado? O en algunas comisarías ha ocurrido. Y normalmente acá lo que pasa es que por la característica de estos 3 personajes se lo politizó. Esta fue una fuga comprada, estos tipos quisieron escaparse hace 2 años. Cuando llega la Navidad siempre el servicio penitenciario, ¿no? se arma revuelo, la gente quiere salir, uno iba a ser padre. Bueno, compraron la fuga. Después aparece todo el entrelazamiento político, que es responsabilidad de los que ven conspiraciones, pero esto para mí es una fuga comprada, de 3 tipos que querían salir en libertad. ¿Comprada por ellos? Este es el dato que me falta, que yo quiero ver quién pagó la fuga, si la pagaron ellos o la pagó alguien de afuera, y eso sería bueno saber de dónde vino ese dinero. Pero es tan fácil comprar una fuga, digo, es tan... Hoy lo decimos como si nada, lo dijo la gobernadora ayer, como probado el hecho, ¿no? Digo, es tan fácil de decir, bueno, voy, garpo y me voy. Entre los muros... tengo 1000 historias de tirame un gancho, empieza así el diálogo. Esa es una frase. Sí, esa es la frase, tirame un gancho. Y hay un intermediario que llega hasta la cúpula, que generalmente el que la vende es un tipo que está por pasar a retiro, que está sumariado, que tiene algún bolonqui, o cuando hay un cambio de gobierno. Era el contexto. Claro, este contexto era un contexto de ideal. Emergencia penitenciaria y cambio de cúpula. Claro, era ideal para rajarse. Justo lo que pasa es que la magnitud de los tipos, del prontuario, los tipos que se escapan, es lo que hace al escándalo y lo que hace todo entrelazamiento político. Pero no llega a la cúpula bonaerense, porque acá si vos me decís, está implicado, la cúpula bonaerense, sí, estamos en el escándalo político. Esto quedó adentro de ese Para penal. vos alcanza con comprar a 3 o 4 tipos de ahí. Sí, es más, cuando ellos llegan a la puerta, que les prometieron la barrera levantada, porque en el sumario declara el que está en la puerta, que es un testigo de Jehová desarmado, que pusieron cuando ahí tendría que haber...
El que está en la testigo de Jehová se dice? Claro, es un testigo No de usa armas Jehová porque que no es puede testigo de usar Jehová. armas porque es testigo de Jehová, hace siempre pabellones, ¿viste? ¿Y lo tenían? ¿Por qué estaba en la puerta? Porque la fuga estaba comprada, pero... ¿Qué, lo dejan parado a propósito al que no tiene armas en la puerta? Sí, porque teóricamente no tenía que haber habido nadie, la barrera levantada. Ese Era el momento. acuerdo. Claro, cuando los tipos lo ven, los tres, que cuenta el tipo que está en la puerta, dice, che, esto es una cama, acá viene una emboscada, porque como que no les habían avisado. Lo redujeron al tipo y se fueron. Pará, vos decís que el penitenciario les escucha decir a los Lanata y a Sí. Esquilasi, nos hicieron una cama, Sí. ahora viene la emboscada, como dando cuenta que habían pagado, les habían dicho váyanse y que los iban a poner a tiros en la puerta del penal. Perdón, no es la primera vez que sucede eso. No, está bien. Hubo una Se fuga llama del ratonera Chaco, eso en la jerga, hubo una ¿no? fuga del Chaco, hubo otro crimen, ¿te acordás? En la rotonda en Florencio Varela. Hubo varias veces que se compró la fuga y cuando estaban afuera los balearon. Entonces estos temían eso. Pero no, se escaparon y como vos decís, no están juntos, están separados, pero lo que trae estas recompensas, que aparte de hacer la vida imposible a los tipos, es que van a empezar a denunciar hasta el vecino que hace ruido, como pasó con el caso Candela. Infinidad. Hace ruido y le mandan a la policía, ¿viste? Vamos a ver muchísimas de estas denuncias. Ahora, ¿quién va a preguntar? Prófugo, ¿dónde queda Hachal? ¿Va a dejar un rastro como Peter Pan a decir, mirá, me voy a tren a Hachal, llegame hasta allá? No, esto que tantos testigos, cada uno con su En un versión y shopping, ¿dónde se cada uno puede, se compra una película. ¿dónde de eso se también. puede comer con una camioneta? ¿Van a ir a un restaurante a comer? Son preguntas que además no es necesario hacer. No, La si encontrás tenés un solo. plan, no haces la pregunta. Se van a Juan comer en Manuel. la camioneta. ¿Es realmente de extrema seguridad el penal de General Alvear? A ver, en realidad la degradación del servicio penitenciario bonaerense es tal que hoy si los presos se quisieran escapar de Olmos, se escaparían todos. ¿Pero por guita o porque no hay personal o porque está...? Porque es una mezcla, es un cóctel. Sí. La degradación tiene que ver primero con un sistema estructural de corrupción, que no son nichos de corrupción como algunos dicen, sino que es estructural. Hoy la cárcel se sostiene gracias, y esto duele decirlo, no lo digo felizmente, ¿no? Pero gracias a la corrupción. Gracias a la corrupción estructural de las cárceles, los presos no se escapan algunos nada más. Pará, no Pero- entiendo. Sí, es así. Es La al corrupción maneja y regula. Que no se vayan. Sí, exactamente, que no se vayan. Se vayan algunos. Y los que se quedan allí tienen un nivel, una calidad de vida distinta a la que deben tener quien está preso. ¿Por qué? Porque el sistema de corrupción es el que regula la vida en las cárceles. La violencia por un lado y la corrupción. Y esto el poder político lo sabe desde siempre, ¿sí? Es más, recién decía Luis. Luis que él cree que esto es una fuga Comprada. comprada, que no es artesanal, es un hecho de corrupción, pero tiene un condimento extorsivo. Y yo voy a dar un ejemplo de cuando yo en el 2003, asumí el cargo de director de investigaciones en el Ministerio de Justicia de la provincia. Solar al gobernador, ministro de Justicia Mekievi. Le llevamos al gobernador y al ministro un plan de transformación y modificación del sistema carcelario, ¿sí? Contando lo que nos parecía a nosotros que había que hacer. Para evitar esto. Para evitar estas cosas, pero otras más. Sí, muchas más más graves. graves. Y para evitar además que quienes salen de la cárcel salgan más violentos, ¿sí? y más agresivos que cuando entran. A los 2 días de haber llevado ese plan, una reunión del gobernador con el jefe del servicio penitenciario, y el mensaje después del gobernador Solá fue: no se hace nada. Durante todo este año va a haber sin novedades. Es Trabajaremos. grave lo que estás diciendo. Pero esto fue así. ¿Quién era el jefe del servicio penitenciario? En ese momento era Lauman. Al poco tiempo yo formulé una denuncia penal por algunas cuestiones que estaban pasando. Durante todo ese año yo fui investigando qué pasaba en las cárceles y al final del 2003 hice una denuncia penal y denuncié al gobernador de la provincia, al ministro de Justicia y al que estaba como director. Como que te dijeron, te plancharon tu proyecto. Dijeron, Exactamente. bueno, no, Ahora, esto pasó y es un acto objetivo. Es decir, había todo un plan para modificar el servicio penitenciario. A los 2 minutos que llevamos el plan, la primera reunión que tuvo el gobernador con el jefe de servicio, ¿y sabes qué hay acá? Hay gobernabilidad, ¿sí? Es, o les mandamos muertos o ustedes negocian con nosotros el plan que nosotros queremos. Y acá tiene ribetes extorsivos para mí. O casualidad, los 3 presos más importantes de la provincia se escapan. O casualidad, en la cárcel, una de las cárceles con mayor seguridad. extorsivos. Sí, entonces. Ahí no Es estoy- extorsivo porque es un mensaje a la gobernadora, decirle, nosotros Lo que dice manejamos. Vidal. Sí, yo esto lo digo desprovisto de la cuestión política No, partidaria. no, pero ¿eh? vos colegís lo que dice ella, da a entender. Sí, cuento lo que me pasó a mí, cuento lo que pasó Como que le puntualmente. marcan la cancha, digamos. Marcaron la cancha. ¿Y sabes por qué? Porque yo tengo algunos compañeros, algunos colegas que están trabajando hoy en la provincia y que intentaron generar
pequeñas cosas en muy poco tiempo, ¿sí? Y el servicio rápidamente marcó la cancha. El servicio maneja las cárceles en la provincia, pero no a través de la legalidad, a través de la ilegalidad. ¿Y a través de quién es? Un grupo de presos que en complicidad con el servicio penitenciario negocian y llevan adelante este sistema de corrupción y violencia que regula la vida carcelaria. Esto es el doble pacto de gobernabilidad. El poder político pacta con el servicio con un grupo de internos. ¿Pero para qué le sirve dejar ir a la Nata y a Esquilás? ¿Y es para meter zozobra? ¿Para qué? Es para decirle, mensaje es, manejamos la cárcel nosotros. Si no relajo nosotros, te seguimos liberando. Pero sin duda, esto es así, estoy segurísimo. Obviamente, no tengo los elementos para decir... Para probarlo. Pero digo, objetivamente pasó en el 2003. Y cada gestión nueva que llega a la provincia, la primera reunión la tiene con el responsable de la bonaerense y con el responsable del servicio penitenciario bonaerense. O casualidad, los que marcan la gobernabilidad, ¿sí? Y los que pueden determinar hechos violentos que tengan en el espectro público que generen renuncias. Vos imaginate un Magdalena, ¿te acuerdas de Magdalena? Sí, 32 muertos. 32 muertos. ¿Sabes cuántos Magdalenas hubo el año pasado? No. 5 Magdalenas. O sea, sumado... Sumado los muertos del servicio penitenciario bonaerense, hubo 5 Magdalenas. ¿Sí? Estás hablando de 150, entonces. Sí, en los últimos años, casi 2.000 muertos en la provincia de Buenos Aires. Son motines pequeños a cuentagotas. Pero no trascienden. No trascienden, ¿por qué? Porque se regula, porque la gobernabilidad del sistema hace que el servicio con los internos, ¿sí? Y el poder político hasta ahora siempre ha participado activamente en esto, negociados y gobernabilidad, hacen que los muertos no se conozcan. A ver, ¿escuchaste el número? No, 1.500 muertos en 10 años en el servicio penitenciario bonaerense. Estamos por encima de la tasa de homicidios de Colombia, de Guatemala, de los países más violentos. 1.500 en 10 años. En 10 años, con 25.000... Por eso vos no creés como Luis que es un tema aislado, digamos. ¿Vos qué decías que no estabas de acuerdo en algún punto que decía Juan Manuel? Que no existen más las cárceles de máxima seguridad en la provincia de Buenos Aires. Primero, vos fijate, se podía importar toda la efedrina que vos querías, pero no se pudo importar repuestos para las cámaras que no funcionan en los servicios penitenciarios, para los sensores de alambrados. Y cuando vos empezás, la tecnología empieza a fallar, ya deja de ser de alta seguridad, te queda nada más que el muro, y cuando te queda el muro y no tenés tecnología, porque cuando se escaparon de Seiza en el Federal, hicieron un túnel pequeño para pasar por abajo del alambrado, no estaba la recorrida de perros, no estaba el sensor de alambrado, no funcionaban los reflectores, no funcionaban las cámaras y se fueron 13 tipos. No se fueron más porque el último era un gordo Luis, que quedó encallado en el... Luis, aprovechemos que estamos viendo una recreación. ¿Vos creés que esta primera etapa de la fuga, donde los tipos, a ver, vos decís que está planeado por ellos mismos lograr el traslado a sanidad, que hacen uno de los argumentos que les sirve de la denuncia de Martín Lanata es que los trasladen a sanidad? ¿Eso lo buscan o les sale de casualidad y lo aprovechan sobre la marcha, el traslado a sanidad? No. Hay un memorándum del 5 de agosto que les piden que los tengan en el sector de mayor vigilancia posible, que estén monitoreados por las cámaras 24 horas por día, con un libro de novedades que tiene que ser rubricado y firmado cada día. Entonces... Y que el custodia de esos 3 no puede ser un oficial menor a alcalde mayor y subalterno. Tenían una disposición clarísima estricta a partir de la orden de la juez, o termina, era la de Mercedes, no sé, que había dispuesto que estén en esas condiciones de detención. ¿Y qué pasó? Ese memorándum se cumplió un tiempo, el 21 de diciembre se ratifica junto con un memorándum general para todas las cárceles, porque es la época que el preso quiere escaparse, Navidad, que se pone peor, con refuerzos, privaciones de francos, requisas sorpresivas, se autorizan otras recorridas y todo, es la orden que llega a cada penal. En General Alvear no se cumple eso, los ponen en sanidad y los ponen cerca de la puerta. 3 tipos no pueden poner una pistola de juguete, o sea, es tan burdo. ¿No lo crees? No lo creo. Yo creo que fue un tema de corrupción de ahí que se junta con esto para que lo usen como mensaje, como lo que sea, pero los tipos ya se querían ir. Y cualquiera que hubiera estado en condiciones de irse, como el que dice que... mira, una cárcel es un hotel. Vos tenés la mejor celda, la mejor habitación y pagás como garpando, garpás la suite. Está bien, la evangélica en un momento era el Sheraton de las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Primero iban todos los evangelistas, después empezó a ir hasta, ¿cómo se llama? El comisario de Costequi, Santillán. Panchotti. Y ahí se armó el bolonqui porque después descubrieron que Traslados cobraba por ir ahí. Porque hay una unidad que es muy específica, que es el traslado, que decide los destinos. Y todo eso, la cárcel se paga. Entran los muros. La frase que está arriba,
No hay nada más lucrativo que un preso. Mirá hasta dónde llega el tema de General Alvear. Hay una página en Facebook, que la podés buscar ahora, que se llama Comprar y Vender en General Alvear, que está hecha por los vecinos, que es para comprar las cosas usadas y todo. Pero hay un rubro que vas a ver que aparece constantemente. Compro celulares, vendo celulares. Son todos celulares de la requisa. Y es lo que él dice. La corrupción no la da las jinetas, el grado. Empieza desde abajo hasta el nivel más alto, porque el de abajo cuando ve que roban, roba también. Y las cajas que piden cada vez son mayores hacia arriba. ¿Por qué no tenía el arma el penitenciario que los vigilaba? Puede ser que, por ser testigo de Jehová... El de afuera tiene que tener armas, los de adentro no tienen que tener armas. Porque están en los pabellones. Claro, eso Igual, no, porque... en el sector de te cuento salida. algo. Hay penitenciarios que tienen armas sin municiones. Hay penitenciarios que no saben manejarlas. De hecho, ha habido casos en San Martín de penitenciarios cuidando detenidos en hospitales en los que se le ha disparado el arma porque no saben usarlas. Es más, se le ha escapado un preso a un penitenciario de la unidad 46 porque dice, yo no puedo hacer nada porque nunca había tomado un arma. La tenía puesta, pero no tenía ganas, no podía agarrarla. Pero vos te acordás efectivo del servicio penitenciario? Porque habla de la degradación, de la falta de... No, pero tiene que ver con algo. Solá aceptó en un momento, pactó con los intendentes que el servicio penitenciario fue una fuente de trabajo. Entonces los intendentes, a través de los punteros, mandaban a los candidatos a ser penitenciarios, que muchas veces eran amigos de los presos, al punto que yo he estado en Florencio Varela y he visto la cola de visitas a los presos y a esa misma cola, aparte de esa cola, hacer la cola frente a la camioneta blanca para anotarse como penitenciario. Entonces van sin instrucción y dicen, tomamos tantos penitenciarios, pero son productos de los convenios con los intendentes y los punteros. Eso se modificó el año pasado, el anteaño, que empezaron a seleccionarlos por internet y a pedirle más requisitos porque ya, como dice él, era tan burdo la preparación que tenían unos penitenciarios que no podían controlar nada. Yo me acuerdo de Pedraza, el jefe de los Apóstoles, tomó 7 rehenes él solo cuando quiso escaparse de Bahía Blanca. Un tipo tomando 7 rehenes. Sin Bueno, está arma. bien entonces la frase de Bullrich, que ayer la entrevistamos para Radio 10, que decía, esto no es una fuga, es una salida concertada. Pareció una frase del Ministerio de Trabajo, pero digo, tiene más pinta de un arreglo que de una cuestión de capacidad houdinesca de los actores, ¿no? Sin duda, a ver, es un hecho de corrupción. ¿Vos conocés bien el penal de General Alvear? Sí, he ido muchas veces. No te puedo decir, del modo que yo ¿Tenés dice, cámaras que te graban? No, lo que pasa es que las cámaras no funcionan. anda. ¿Sí? Entonces, ¿Cómo no funcionan? Con el cepo cambiaron y dejaron importar la los tecnología en las cárceles no funciona. En la cárcel de Batán era impresionante en términos de tecnología y las puertas ahora no las pueden ni abrir a veces porque era todo electrónico. Todavía no funcionan. Lo que es infraestructura está todo degradado. Sin duda que está concertado, pero para mí, insisto, tiene que ver con este mensaje que da la fuerza penitenciaria. Porque en realidad todo el mundo sabe lo que pasa en las cárceles. Y a mí lo que me extraña es que hayan nombrado a Fernando Díaz como jefe del servicio. ¿Por qué? Porque Fernando Díaz ha sido responsable de gran parte de la degradación. Fernando Díaz tendría que estar mínimamente procesado y hasta preso por la muerte. Vos decís que el nuevo director del Servicio Penitenciario bonaerense designado ayer tiene una causa, ¿por qué? Una causa, tiene muchas denuncias. Yo he formado denuncias penales en contra de Fernando Díaz por hechos de corrupción, por hechos de corrupción vinculados a los proveedores en los que participaba el director de administración que respondía a Fernando Díaz en su momento. Fernando Díaz ha sido responsable de la masacre de Magdalena, ¿sí? No está ni siquiera procesado, ¿sí? Era subjefe del Servicio Penitenciario Federal. Fernando Díaz tiene denuncias penales en La Plata, denuncias concretas, no solo por miembros del Poder Judicial, también por agentes del Servicio Penitenciario. Pero con tu razonamiento sería un cambio de manos, nada más lo que está pasando. No lo sé. La verdad es que no entiendo. No se entiende cómo, habiendo tantas personas probas, ¿sí?, con capacidades y honestas, Fernando Díaz es el nuevo jefe del Servicio Penitenciario, lo fue en su momento y fue responsable de una gran degradación de la Fuerza Penitenciaria. Y esto la Fuerza Penitenciaria lo sabe, excepto que forme parte del nuevo grupo de penitenciarios que va a negociar con el nuevo gobierno de la provincia de Buenos Aires la gobernabilidad del sistema. ¿Qué significa? Vuelvo a repetir, que no haya pocos muertos, que los muertos sean en cuentagotas, que no haya motines, que se escapen pocos, que los hechos de corrupción no se enteren. Excepto que ese sea el pacto. Si esto es así, es una realidad terrible. Terrible. Lo que ha ocurrido desde hace muchos años. Pero, ¿sabes qué? Viene ocurriendo desde la época de Rucafo esto. ¿Sí? El último motín fue el de Sierra Chica. Sí. Después ¿sabes por qué no hubo más motines? Grandes. Porque, claro, no hubo más motines. Muertos. No hubo motines. Hubo motines con muertos a cuentagotas. ¿Por qué no hubo motines? Porque quien fue en su momento la que
investigó todo ese hecho y la responsable de las cárceles era la doctora Falvo, hoy Procuradora General de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. A partir de ese momento se generó, con parte de algunos gobernantes que estuvieron, Casal forma parte de ese equipo, Fundejus formaba parte de Falvo, el equipo de Falvo. ¿Qué se generó? Este pacto de gobernabilidad. No más motines, y a partir de allí la corrupción y la violencia regula la vida carcelaria. Y cuando la ilegalidad regula la cárcel, en algún momento explota, y explota con estos hechos, ¿sí? Bueno, Olmos era un queso gruyere, se comunicaban por dentro todos los presos, no podían hacer ni siquiera el conteo de los presos. Hay cárceles que llegaron a manejar los presos directamente. No, perdóname, hoy la manejan los presos y el sistema Pero carcelario... combinado, dicen Sí. ustedes, con penitenciarios No, corruptos. a ver, ¿sabes cómo es el sistema No, penitenciario? el penitenciario baja, desmoraliza, baja los brazos porque no tiene El tampoco laburante, respaldo decís vos. político. Claro, el laburante. En el federal, por ejemplo, los pinchan y cuando lo quieren sancionar judicializan la causa y hay un juez que se pone a favor del preso e impide que actúen. Entonces, el penitenciario, cuando está acorralado por estas cosas, estamos hablando del buen penitenciario, ¿qué hace? Tiene tres formas de defenderse. O provoca un motín para armar bolonqui, se autoacuartela o deja que se fuguen. Cuando Hortel impedía las requisas porque los condenaba, ¿cómo van a despertar a los pobres presos a la noche a ver si tienen armas? Bajaron los brazos y se produjeron todas las fugas que hubo en el último mes porque cada vez que querían impedir una eran castigados. Sí. Pero, perdón, ¿sabes quién maneja la cárcel? Los limpieza. Perdón, Claro, suena feo, hasta parece poco. el delegado. El limpieza es un detenido, el con masas, Claro. que tiene mayor ascendencia, maneja el pabellón. El limpieza responde al que sea el jefe de calle la bonaerense. ¿Por qué se le llama limpieza así con ese Porque, término? porque dicen que es el que limpia, pero en realidad no limpia. es el que, contacto, es el ¿no? que Controla. El que regula. Es Y el que tiene un entra. carnet especial. Sí, claro, tiene un carnet, cobra por eso especial. El limpieza de los Zoom de visitas, manejan los Zoom de visita. Cuando vas a la visita, las mamás, las mujeres con sus hijos, no están amparadas por el servicio penitenciario. Quienes protegen el Zoom de visita, que es un espacio Es el muy grande, limpieza. es el limpieza de visita. O sea, otro preso. ¿Y sabes qué hace ese preso? ¿Sabes qué hace el preso? Te digo porque hice una denuncia... ¿Recauda? No solo, pero recauda y Porque además... lleva el los negocio- bolsos de comida, pero los trae, recauda para el director y también recauda para él. Voy un día a una cárcel y digo, esto está perfecto, un Zoom de visita en perfectas condiciones. Me dice, sí, me dice el limpieza. Doctor, invertimos mucho dinero acá. Y me presentó la factura de todos los gastos que había hecho. Había comprado... Un preso. Un preso. Entonces, yo rápidamente, cuando voy a hablar con el director, digo, qué bien que estaba el Zoom de visitas. Y sí, me dice el director general, es que parte de la caja chica de la cárcel la usamos para mejorar el Zoom de visitas. Empiezo a ver los remitos y las facturas, eran todas facturas truchas, compradas. Entonces, observa esto, el limpieza invierte plata en el Zoom de visitas. Esa plata que él invierte es plata que el director no gastó, pero que el director dice que gastó y se la robó. Ahora, cuando el limpieza invierte esa plata, ¿qué te crees que cómo la recupera? Cobrando los favores sexuales. Es más, los presos que tenían plata podían tomar mate adentro del Zoom y los que no tenían plata y no pagaban, no garpaban, como decía él, iban afuera, al sol. Y el que quería tener relaciones sexuales entraba a dos habitaciones que Lo también... manejaba un preso. Un preso, pero porque el servicio se lo permitía. A Porque- cambio de lo que vos llamás la gobernabilidad. No, a cambio de ganar y a cambio además de robarse la plata de la caja Además. chica, porque el director que me dice a mí, gasté todo Invertimos. esto para invertirlo en el Zoom de visita, no lo invirtió el preso. Y el preso después tenía que recaudarlo y tenía que recuperar ese dinero. Y él hacía figura con facturas truchas que había invertido. Ahora, vos Exactamente. fijate la Los limpieza aberración manejan los que pabellones. llegamos, en el federal ya el limpieza va a ser historia antigua porque se creó el Sindicato Unido de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria que tienen un delegado por pabellón. Ese delegado pasa a ser el limpieza legalizado, ya desaparece el idioma de señales para fugarse a hacer un motín porque pueden hacer una reunión de delegados. No hay un sindicato en el mundo de presos, solo en la Argentina, no es que seamos Es avanzados. ilegal igual, ¿eh? Es ilegal. Hay uno solo. Hay un fallo jurídico. Pero ¿hace cuánto Ilegal. que No tienen hay una personería fuga? jurídica. A Lodo le pregunto, ¿hace cuánto que no hay una fuga en el sentido de La de la seis. habilidad del preso para irse sin poner un mango? La de ¿O para seis. ustedes todas fueron No, atravesadas la de en la Seiza, historia la criminal? de Seiza. ¿Cuál es la de Seiza? La que se ¿La escaparon. de los 13? Sí. Pero si Hortel lo primero que dijo es, claramente dijo lo mismo que Vidal ayer. Dijo, dio a entender, es una marcada No. de cancha en aquel momento. No, contra Hortel. él es el responsable de esa fuga porque él desarmó al servicio ¿Está penitenciario. bien? ¿Pero no le marcaron bueno, la cancha? Dejando ir a 13. No, pero es que si él quería impedir, por ejemplo, cuando estaban cavando, que Sí. se impidían los ruidos, no podían ir a interrumpirlos, Hortel los sancionaba. Entonces bajaron los brazos, el tipo se encerró y dejó que se fueran, no cobraron plata por esa fuga. Se fue. Estaban señal celebrando al el Día Poder del Judicial. Niño, había una fiesta, por supuesto los niños de los guardias habían quedado marginados de esa fiesta, la fiesta en aquel momento era solo para los presos, acordate que se disfrazaba de hombre araña, el que distribuía el otro de Mickey Mouse,
Era una joda la cárcel. Esa fuga fue porque bajó los brazos el servicio penitenciario, pero no, es distinta, es otra forma. No se corrompió, no se pagó a alguien, sino que no se podía directamente controlar. Ortel dejó una cárcel desmantelada, con todo a favor de los presos, no andaban los sensores, pero había lavarropas táctiles, plasmas, porque querían formar un ejército revolucionario al servicio de Cristina. Ignorancia total de conocer la moral del preso. De voto le hicieron pintar la puerta rosa con flores blancas, rojas, amarillas, un retrato Ahora, de Cristina con las cadenas. Escucha esto, que estaba pensando mientras mirábamos poné la recreación, perdón que te interrumpa. Sí. Me quedé pensando en algo. Lo que escriben en el sumario, ¿es un hecho real? Porque ¿con quién lo contrastás? Lo que declaran los penitenciarios que acá dicen que fueron rehenes y golpeados. Digo, tienen un golpe, fueron internados en el hospital. ¿Ustedes dudan de esos ¿te puedo contar algo? Bueno. Unidad 46 de San Martín, Sí. un detenido sale, un detenido violento, ¿sí? Un grupo de penitenciarios lo termina matando a golpes. ¿Sí? Muy bien. Escucha esto, 3 testigos, 3 detenidos ven eso, declaran que este interno se mató solo golpeándose porque enloqueció, le salía baba, nadie le pegó. Después resulta, están condenados los penitenciarios ahora, resulta que, escucha esto, un penitenciario para mostrar, para demostrar y para probar que este detenido lo agredió, agarró un facazo, se lastimó, se pegó un facazo y dijo, me agredió. Los detenidos en principio dijeron, sí, fue así, el que termina muriendo lo agredió al penitenciario. Después se demostró que era todo mentira. O sea, los penitenciarios son capaces de hacer cualquier cosa. Y acá en esta causa, en San Martín, se demostró que lo habían matado a golpes. Con un penitenciario que se lastimó a exprofeso. Para simular una pelea. Pero con un facazo, se agarró una faca y se pasó un puntazo de punta. Está bien, pero vuelvo entonces a esta imagen. No podés creer nada, no podés creer Digo, nada. vos no crees ni siquiera en el relato de lo que ellos hacen en el sumario administrativo, donde un tipo dice, me ganaron de mano, me pusieron un arma, me amenazaron. Hay Mauro, una ley la degradación es tal que no podés creer nada. nada. No podés creer nada de lo que están diciendo. Es burdo, Si, fue muy por eso lo si los pregunto. penitenciarios fuman porro con los detenidos, los he visto yo fumando porro en la unidad de San Martín. Los he visto yo personalmente y le dije al director, ¿qué es esto? Me dice, doctor, nos metieron gente que tiene adicciones. A ver, la degradación... Para. Vos decís, Juan, que tenés incluso penitenciarios, repitamos esto porque es una... Fumando porro Con los detenidos adentro del penal. Sí, y ¿sabés qué? En la unidad 21 de Campana hace poco violaron a una nena en el Zoom de visitas. Pero sí, averigualo. No, sorprendido. Es decir, pasan cosas increíbles, terribles. Es darwinismo social. Es la ley del más fuerte. Y el servicio penitenciario lo regula porque hoy no tiene otro método para regularlo. Y el poder político... Yo decía que tienen miedo a los motines. Tienen miedo a los motines. ¿Cuántos presos hay en las cárceles? Bueno, ¿cuántas cárceles hay en la provincia de Buenos Aires? Hay 55, 56 cárceles. ¿Y cuántos hay presos? unos 27.000, 28.000 presos. El 30% de la población carcelaria del país. Y 2.500 pesos en comisaría. ¿Cómo es de nuevo, perdón? 27.000 presos en cárceles, en 57 En la cárceles. provincia. Sí, y 2.000 y pico, 2.500 en comisaría. Que no tendrían que estar en comisaría. ¿Cuántos efectivos hay del servicio penitenciario? 12.000 agentes del servicio penitenciario. No, en la provincia es más. ¿La provincia? 12.000, 13.000 debe ser. Son 18.000 en la provincia de Buenos Aires y 12.000 en el federal. Pero estamos hablando, perdón, al promedio que dicen ustedes, supongamos 13.000, no tengo el dato, ahora lo pedimos, pero digo, estamos hablando de un penitenciario cada Por 2 dos. presos. Claro, pero en el federal es al revés, son menos presos que penitenciarios. Lo que pasa muchos en tarea administrativa. No, pero pará, hay otro tema. Y repito, datos objetivos, esto no es invento ni es teoría, ni es dogmática esta cosa. Llegamos al Ministerio de Justicia, había 25 chicas trabajando, 25 secretarias. Eran 25 penitenciarias que tenían que estar trabajando en la cárcel. Estaban las 25 trabajando en distintas oficinas. ¿Sí? Cuando dijimos que tenían que ir a las cárceles, empezaron a tener contactos políticos y cada una de ellas fue a parar a una oficina de un director de línea, un director provincial. Hay una cantidad enorme de agentes del servicio que en el listado dicen que son agentes del servicio penitenciario, que no trabajan en las cárceles abriendo y cerrando candados, que no trabajan cuidando presos o trabajando con los presos, trabajan en reparticiones públicas de la provincia. Pero vos estás planteando un escenario más preocupante. Vos decís, venimos de una situación determinada y el anunciado nuevo jefe del servicio no deja ser parte de esa historia. Esto es lo que decís vos. Sí, pero no lo digo yo, lo dice la historia, es parte de la historia. Tendría que estar procesado, está denunciado por hechos de corrupción, formó parte de este plan de gobernabilidad que Solá llevó adelante. Es decir, formó parte del equipo de Solá cuando hicieron las cárceles en San Martín sobre rellenos sanitarios. ¿Sí? Solá era jefe del servicio penitenciario bonaerense cuando se hicieron 3 cárceles sobre un relleno sanitario con agua contaminada.
¿sí? Donde penitenciarios de detenidos y familiares de detenidos se han ido enfermando en estos años, ¿sí? Donde durante un año pagamos nosotros comida para 1.500 detenidos cuando había 200 detenidos nada más. Digo, forma parte de ese engranaje. Por eso no se entiende el esa mensaje. designación. No se entiende la designación con lo que yo creo lo que ella dice, ¿eh? Que fue un acto extorsivo. Estoy casi seguro. Y es para marcar la cancha. ¿Por qué? Pero Porque se la marcan, obviamente que no los presos, digamos, se la marca el servicio. se la marca el servicio, pero el servicio, la moneda de cambio, son los presos. Sí, pero te hago esta pregunta. ¿El servicio le dice a la Nata y compañía, la Nata y Esquilasi, váyanse? ¿O la Nata y Esquilasi con guita van a probar alguna voluntad y aprovechan la circunstancia de que el servicio necesita Se da el dar un momento golpe de justo, fe? porque los otros, como decía Luis, se quisieron fugar también. Los tres Hace hace 2 2 años años. de Sierra Chica. Y el momento de recambio, ¿sí? De recambio de las cúpulas del servicio Era el penitenciario. Y el servicio lo utiliza ¿Quién toma como la un caja? elemento. La pregunta es, ¿Vidal va a romper la caja del servicio penitenciario bonaerense? El servicio penitenciario bonaerense recaudó durante estos años para el PJ. Todo el mundo lo sabe. ¿Sí? La bonaerense, sí, las comisarías se pagan, se siguen pagando. Las cárceles se pagan. Una cárcel con muchos detenidos, quien quiere ir como director, tiene que pagarle. ¿A quién le paga? Al jefe del servicio penitenciario Se bonaerense. paga aún estando prófugo, se compra la dormida en la zona, se le paga a la policía para que no lo busquen en esa zona. Exacto. Ahora, se paga la dirección de una cárcel. Cuanto más grande la cárcel, más va en la cárcel. Olmos tiene mucho valor porque tiene casi 3.000 detenidos. Entonces la pregunta es, ¿va a terminar con la caja de recaudación? ¿Sí? ¿O no va a terminar? ¿Y tiene temor de terminar con esa caja? Hay un Es tema. frente a lo que hizo ella, perdón, con lo de designando a Fernando Díaz nuevamente. Para vos no rompes esa caja. Y pareciera que o la va a romper en un ratito, en un tiempo, y ahora no se anima, ¿sí? O está generando algún marco de gobernabilidad para que no haya motines. Necesita gente muy capacitada. Pero claro que sí. ¿Está esa gente capacitada o no? Hay, pero sin duda hay y honesta. Di un ejemplo. Las cárceles son el retrato de Dorian Gray de la sociedad. Nosotros vemos la sociedad impecable, por eso mucha gente está en este momento preocupada con nuestra conversación, porque le estamos describiendo el retrato de Dorian Gray. Ese retrato se está descomponiendo. A la cárcel entran cada vez chicos cada vez más jóvenes, con un asesinato ya encima. Ya no es más que entraban los mayores de 21 años, 22, era la edad normal del preso y no necesariamente había que tener un asesinato para tener cartel. Hoy los pibes entran con un asesinato, ya no pelean con faca, pelean con lanzas, se rompieron todos los códigos, ya no hay enfrentamientos por el dominio del pabellón, sino por el barrio, por esto, es muy violenta la cárcel. Esta cárcel que va a encontrar Fernando Díaz no es la misma que tenía cuando se fue. Esta cárcel es mucho más violenta. Pero escuchá lo que me pasa un colega, Alejandro Córdoba, de Zona Sur, de Diario Conurbano, me pone, Unidad 40, un interno tuvo un hijo con su hijastra tras relaciones en ese penal. La chica tenía 14 años, lo condenaron por violación en 2014, Tribunal Oral 2 de Loma de Zamora. Es decir, permitieron Mauro, el encuentro. que cuántos un casos de detenido abuse a su propia hijastra de 14 años en un penal y la embarace. Mauro, adentro del ¿Unidad penal. 40 dónde es? Pero ¿Unidad 40 cuál es? Loma de Zamora. La alcaldía de Lomas. Sí, ¿sabes cuántos casos hay de esto? Te dije uno en la aventura de En Campana. Campana. ¿Sí? Está tapado, está... Bueno, por acá te aporto, está bien. Te sumo un dato a más de un colega que cubre Zona Sur y me pone el Tribunal Oral, cuando dio la sentencia, pidió investigar al Servicio Penitenciario Bonaerense para que expliquen cómo fue posible. Claro, porque el agentes encuentro hay que presos hay? pedirlo. ¿Cuántos agentes presos hay por corrupción? Bueno, yo lo pregunté el otro día. porque ¿Cuántos hay? Está bien, pero vamos a esto. Ninguno, yo no recuerdo. Ninguno. ¿Cuántos fueron condenados? Porque una cosa es el enunciado, que vos digas, como dijo ayer Vidal, y todos creemos que esto es tan burdo que suena a arreglo a connivencia. Ahora, ¿se prueba en un juicio o queda el relato de la negligencia como fundamento del penitenciario? Que dice, no, me ganaron de mano. ¿Cómo le demostrás que hubo tongo? Acá hay otro problema. ¿Entendés? Acá el problema está que la degradación del servicio penitenciario tiene que ver con la degradación paralela del Poder Judicial. Sí. ¿Sí? ¿Quiénes nombran los jueces en la provincia Está de bien, pero Buenos vos Aires? podés probarlo. Pero claro que sí, lo que pasa es que... Pero dejan una factura, digo, ¿cómo demostrás Mauro, que un preso le dio guita a un penitenciario? No, a ver, hay casos que son más complicados de demostrar. Lo que digo es, el Poder Judicial en la provincia no ha logrado investigar ningún hecho de corrupción penitenciario, básicamente porque la mayoría de los fiscales responden a la Procuradora General, que es Falvo, que es la que ideó este método del doble pacto de gobernabilidad. Pero además, la mayoría de los fiscales, yo te pido que alguien haga esta investigación. En los últimos 7 años, los fiscales que investigan el hecho de corrupción penitenciaria, todos esos fiscales hoy son camaristas. Fueron ascendiendo
¿sí? Y sus causas fueron quedando paralizadas. Hay un montón de Pero causas... no sentenciaron. No, porque no pidieron pena en un juicio. prescribieron, están todas prescriptas. Y la prescripción, ¿sabes qué significa? Es que es la desidia del Poder Pero Judicial. ¿cómo prescriben? Prescriben Por el paso del tiempo. Ya sé, pero digo, además del paso del tiempo, en esas investigaciones judiciales por las fugas, ni siquiera llegan a acreditar la complicidad, ni siquiera no hay un testimonio que lo abone. ¿Sabes cómo queda? Perdón, ¿cómo queda? Como es un hecho de Negligencia. negligencia, exacto, Bien. omisiones. Seguimos en un minuto, tenemos que ir en vivo a la